Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a analizar qué sucede cuando aplicamos menos agua que la que necesita un cultivo. Sean ustedes bienvenidos. Bien sea por desconocimiento o por no tener la cantidad de agua suficiente para desarrollar un cultivo, eventualmente nos vemos en la necesidad de aplicar menos agua de la que requiere un cultivo. Y eso genera una serie de consecuencias que vamos a analizar a continuación. Lo primero que tenemos que saber es la forma en que la planta aprovecha, utiliza o sube el agua desde las raíces hasta las hojas. Eso ocurre a través de un tejido que se conoce como xilema, que son una serie de tubos o de células que al final se quedaron huecas y formaron una especie de tubo, así como un pitillo o sorbete, por donde el agua sube por capilaridad. También en la hoja se crean unas condiciones de falta de tensión hídrica que hace como una especie de succión que ayuda a que el agua suba. Esa tensión negativa va a ser cada vez mayor en la medida en que la planta reciba mayor cantidad de radiación solar o esté expuesta a humedades relativas muy bajas. Entonces, en las hojas, vamos a dibujar una hoja y en la parte de abajo de la hoja, vamos a suponer que esta hoja está volteada. O sea, la parte de arriba quedó del lado de allá y esta es la parte de abajo. Hay una serie de huequitos regados a lo largo de la hoja que se llaman estomas. El estoma está formado por un grupo de células. Hay una célula que tiene esta forma, hay otra célula que tiene esta forma y luego aquí surgen otro grupo de células. Cuando esta célula se llena de agua, ella se pone así curvada y cuando se desinfla se pone de esta forma. Es decir, aquí el estoma está cerrado y los huecos están cerrados. Y cuando están en esta posición, que están hinchadas las células, en esa posición el estoma está abierto y puede haber un intercambio de gases. ¿Qué gases entran? Entra un gas que es el CO2, que es el más indicado para hacer la fotosíntesis. ¿Y qué sale? Sale agua en forma de vapor de agua. ¿Ok? Entonces, el hecho de que esté ahí también sale oxígeno, que es el que se produce por la fotosíntesis. Entonces, en la medida en que los estomas estén abiertos, va a haber entrada de CO2, va a salir agua. Entonces, ¿para qué? En resumen, para que entre el CO2 que se necesita para que la planta produzca su comida, necesita necesariamente que salga agua. Entonces, cuando la planta está sometida a estrés hídrico, la planta, para protegerse, cierra sus estomas y de esa forma no se deshidrata y no se muere la planta. En este momento los estomas están cerrados y de esa forma la planta no se deshidrata. Y ese es su mecanismo de protección. Entonces, a primera hora de la mañana, los estomas se encuentran abiertos. Y en la medida en que va pasando el tiempo y va calentando el sol y se va secando el aire, los estomas progresivamente se van cerrando. Entonces, si una planta tiene la cantidad de agua adecuada, el tiempo en que los estomas permanecen abiertos es el máximo.
y con la medida en que le va faltando agua a la planta, los estomas se van cerrando y deja de absorber CO2, parándose en consecuencia la fotosíntesis, cuando ya el CO2 que tiene internamente la planta deja de entrar. Se produce una curva. Si nosotros tenemos la cantidad de agua, vamos a poner aquí que sea el déficit de agua. O sea, quiere decir que mientras el valor más alto, la planta está pasando más sed. Y aquí podemos hablar la producción. Entonces, cuando el déficit es cero, o sea que la planta no está sufriendo por falta de agua, la producción es máxima. Se mantiene máxima por un tiempo y luego va tendiendo a bajar con una curva con estas características. Tal vez hasta llegar así, más bajito, hasta así, hasta casi llegar a cero. Entonces, llega un punto donde la falta de agua es tan fuerte que ocurre una cosa que se llama punto de marchitez permanente. Quiere decir que cuando el punto de humedad baja mucho, la planta se muere por falta de agua. Eso es prácticamente llegaría a cero la producción. Ahora, vemos que la planta soporta cierto nivel de estrés, que puede ser un 10%, un 15%, un 20%, dependiendo de la especie. Pudiéramos hablar, por ejemplo, una lechuga, este nivel, cuando empieza a bajar la producción, pudiera ser un 5%. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del nopal, o estamos hablando del agave cocuy, o cualquier otra planta de desierto, esto pudiera ser de repente el 50%, que falte el 50% y la planta no va a haber frenado su desarrollo y su productividad, ¿ok? Por falta de agua, porque la planta tiene mecanismos de adaptación a la falta de agua muy diferentes a una planta como podría ser una lechuga, que es una planta que no le puede faltar agua. Entonces, esta curva es importante conocerla, porque mientras menos agua apliquemos, nosotros vamos a hacer un mejor uso del recurso. El recurso agua es un recurso que cada vez está más escaso. Y entonces, en la medida en que nosotros tengamos menos agua, vamos a tener esa condición. Esa condición donde podemos ahorrar dinero. Ahora, pasarnos de este punto, cada vez el rendimiento va a ser menor. De repente, si no tenemos suficiente agua, pudiéramos caer en este punto donde pudiéramos aceptar de repente un 15% en la caída de la producción. Y no hay mayor problema porque estaríamos optimizando el uso del agua, que pudiera ser muy costosa, por ejemplo, en aquellos sitios donde se hace extracción de sales por ósmosis inversa, por ejemplo, para producir el agua es muy costosa. Entonces, llevar la producción a estos niveles del punto máximo, de repente es antieconómico, pero dejarla en un nivel un poco más bajo, sí pudiera ser interesante. Entonces, la humedad del suelo tiene varios puntos. Y aquí vamos a mejorar un poco esta curva para ver qué pasa con la producción de acuerdo a la humedad del suelo. Ya no de acuerdo, aquí ya no sería el déficit de agua, sino aquí sería humedad del suelo. Hay un nivel de humedad que se encuentra aquí que se llama capacidad de campo. Y eso es que imagínense que caiga una lluvia muy fuerte en un terreno, el suelo se llena de humedad al máximo, esperamos 24 horas de que el agua baje y allí llega un equilibrio entre la cantidad de aire y agua en el suelo, y ese es el punto óptimo que se llamaría capacidad de campo, que estaría aquí en este punto. Cuando hay más agua que la capacidad de campo, va ocurriendo condiciones de saturación que hacen que la planta sufra. Y ya hicimos otro video en este canal que explicamos qué sucede cuando regamos en exceso. Como este video trata qué pasa cuando regamos en déficit,
o menos agua de lo que se necesita y estamos analizando las consecuencias de eso. Entonces teníamos este punto que era capacidad de campo y luego tenemos este punto que es el punto donde el estrés empieza el estrés, perdón, y en la medida que va aumentando el estrés, la producción va bajando. Y tenemos la zona plana que le mencionábamos anteriormente. Lo ideal es que la planta se permanezca en esta zona donde la humedad es suficiente como para que la planta no disminuya la producción. Existe otro punto que se llama punto de riego. El punto de riego es un punto de humedad donde es óptimo volver a regar. Y es que uno va dejando que avance el estrés, por ejemplo, en este caso al 15%, y luego volvemos a regar para llevar la humedad hasta este punto, a capacidad de campo. Entonces, pudiéramos, si tenemos un cultivo que es muy susceptible, como la lechuga, bajarlo al 15% del déficit de humedad para luego volverlo a llevar al 15%. Si tenemos un tomate y el tomate está en sus primeras etapas de desarrollo, pudiéramos llevarlo hasta un 30, un 40, un 50% de déficit de humedad sin ningún problema y luego volver a restituir la humedad al nivel óptimo. Si tuviéramos caña de azúcar, también pudiéramos hacer eso, bajar la humedad hasta un punto más bajo que en el caso de la lechuga y luego volverlo a restituir al punto de capacidad de campo. Entonces mantenemos la humedad del suelo siempre en el rango donde no nos produzca un daño económico. Dependiendo del valor del cultivo que uno esté produciendo y del costo del agua, este punto uno lo tiende a bajar más o lo tiende a subir más. Si uno mantiene todo el tiempo la humedad en un punto alto, crea condiciones para que se desarrollen enfermedades, que se desarrollen nematodos, que ya lo explicamos en el video que explicábamos qué pasa cuando regamos en exceso. Estos estreses moderados, o sea, bajar la humedad hasta el punto de riego, es conveniente porque esto nos va a permitir optimizar el riego del cultivo. Vamos a hacer próximamente un video explicando exactamente qué es el punto de riego y cuáles son los factores que afectan al punto de riego. Entonces, hay otras ocasiones donde el cultivo nos permite producir un estrés hídrico y hay condiciones donde es prohibitivo producir un estrés hídrico. Si vamos a un cultivo como el melón, como el pimentón, como el pimiento, como el tomate, si nosotros estamos en fases vegetativas, o sea que la planta está creciendo y está empezando hasta empezar la floración, nosotros allí en esa fase podemos producir un estrés hídrico, podemos hacer que la humedad del suelo baje sin ningún problema e incluso ciertos niveles de estrés en esa fase de desarrollo es beneficioso para el rendimiento final del cultivo. Ahora, cuando ya ha comenzado la floración y ya hay frutos, producir un estrés hídrico en esa fase de fructificación puede representar que se desarrolle un síntoma llamado podredumbre apical. Y es que, por ejemplo, si tenemos una planta, un pimiento, vamos a dibujar un pimiento aquí, esta zona de acá se pudre. Si estamos hablando de un tomate, esta zona de acá se pudre porque no le llega el calcio suficiente para que se desarrolle en esos sitios, ya que el calcio se mueve con el agua y si le falta agua y los frutos están creciendo, no se alimentan bien de calcio y se produce esta sintomatología. Por eso es muy importante que después de la floración, cultivos como el tomate, el pimentón, las berenjenas, el melón, la sandía, no sufran de déficit de agua bajo ningún concepto. Pero en las fases vegetativas sí podemos producir ciertos niveles de estrés. Luego tenemos otra fase en estos cultivos que es cuando ya se está acercando la cosecha. Cuando se acerca la cosecha, nosotros podemos dejar que la humedad baje porque ya los frutos están formados
y van hacia la maduración. Eso hace que cuando falta agua, la planta frena su crecimiento y dedica la energía que tiene no a producir nuevas ramas, nuevas hojas, sino la dedica a mandarla a los frutos. Y nosotros aumentamos la cantidad de sólidos dentro de los frutos de tomate cuando se acerca la cosecha si le producimos un estrés hídrico. Eso es lo que se hace con el caso de los tomates que van con uso industrial. Se recorta el agua al máximo para que la energía de las hojas vaya hacia los frutos y tengamos unos frutos con mayor contenido de sólidos, de tal forma que por 1 kilo de tomate se produzcan la mayor cantidad de botellas de salsa de tomate. Ok, luego tenemos el caso, por ejemplo, de la caña de azúcar. La caña de azúcar, cuando se acerca a cosecha, el estrés hídrico, o sea, bajar la cantidad de agua, va a favorecer que la planta mande la energía que está produciendo las hojas hacia los tallos. Y los tallos van a ser mucho más dulces, con mucho más azúcar, si se produce ese estrés que si no se produce ese estrés. Es por eso que casi toda la caña de azúcar con uso industrial se cosecha en la época seca y no se cosecha en la época de lluvia, porque en la época de lluvia no podemos controlar la cantidad de humedad que tiene el suelo y no podemos favorecer esa acumulación de azúcar en el tallo, produciendo un estrés hídrico moderado. Eso es lo que se llama agostar la caña de azúcar. Finalmente tenemos cultivos como el limón, como la naranja, como los mangos, incluso el palto o aguacate también responde de esa manera. Cuando se producen estreses hídricos en esos cultivos, se crean una serie de cambios hormonales dentro de la planta que cuando se restituye la humedad, o sea que se suspende el estrés hídrico, se produce una floración abundante. Es por eso que, por ejemplo, las cítricas florecían en abril después de que caían las lluvias. O igual puede suceder, por ejemplo, en el caso del cafeto. El café, la planta de café, florece cuando empieza la temporada de lluvia, porque cesa el estrés hídrico y se desata la floración. Lo mismo sucede con el caso de las cítricas, el aguacate, entre otros cultivos. Son cultivos que responden a un estrés hídrico para inducir floración. Entonces ya vimos que en algunos casos el estrés hídrico crea problemas del rendimiento final del cultivo, como en el caso de las lechugas, y hay cultivos donde nosotros el estrés hídrico en ciertas fases de cultivo son favorables. El software de cálculos de Fertirriego que hemos desarrollado nosotros permite modificar esos patrones de acuerdo a las conveniencias de nosotros como productor. Si nosotros queremos inducir floración, nosotros podemos modificar el software para aplicar menos agua que lo que requiere y producir las condiciones de estrés que induzcan la floración. En el caso de cultivos como el tomate, nosotros hacemos que la curva produzca poco riego al principio para favorecer el desarrollo de las raíces, frenar el desarrollo de la planta y luego lo vamos aumentando progresivamente y cuando ya empieza la floración y la fructificación, la cantidad de agua que aplicamos va a la par al clima y ya no producimos ningún estrés hídrico protegiendo los frutos. Todo ese tipo de cosas se pueden configurar en el software de cálculo de agrotecnología tropical que calcula las necesidades de agua y fertilizantes de los cultivos, entre ellos todos los que hemos tratado en este video. Usar el agua inteligentemente puede mejorar la producción. Aquí les vamos a mostrar un plano donde mostramos la condición de estrés hídrico que se presentaba en una plantación de tomate para uso industrial cuando tenía 15 días de edad. Y cuando ustedes ven el plano que muestra la producción total del cultivo al momento de la cosecha, vemos que en los sitios donde había más estrés, cuando la planta tenía 15 días de edad, son las plantas que producen los mayores rendimientos, que llegaron a niveles de 120 y 130 toneladas por hectárea. En los sitios donde la planta sufrió estrés cuando tenía 15 días de edad. Entonces, ese estrés moderado a esa edad fue favorable para producir esas grandes producciones de fruto. Eso es un uso inteligente del agua, un uso que nos permite ahorrar dinero y aumentar la producción.
Entonces ya sabemos que el exceso de agua es malo y el estrés solo en ciertos momentos es favorable y en otros optimiza la ganancia, como en el caso de las plataneras o los bananos allá en la isla de La Palma. Bueno, sin más que decir en torno a la conveniencia de producir estrés hídrico en los cultivos, así concluye otro video más del canal del Fertirriego. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.